Hermanos, hermanas, amigos todos, en esta mañana quiero traer de parte del mensaje que el Señor me ha dado, inspirándome en su palabra, por supuesto, y quiero traer una palabra que sea de ánimo, quiero traer coraje a vuestros corazones y quiero que realmente nos sirva para fortalecernos. Ya en esta mañana ha habido intervenciones que conectan con el pensamiento que quiero desarrollar. Y el domingo pasado todavía recuerdo a nuestro hermano que nos visitó, Gabriel Bernal, y yo hablé con él al final de la reunión porque dije, ¿cómo es posible que yo tenga un pensamiento que va en esta dirección? No lo he desarrollado después de oírle, sino ya lo tenía preparado o estaba preparándolo desde que tenemos a disposición el programa del mes. Y entonces voy a titular esta intervención como cuando ya no entiendes a tu Dios. ¿Es posible que no entendamos a Dios en ocasiones de nuestra vida? Un versículo de 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, sabemos que la vida no es fácil, pero nosotros como cristianos sabemos también que la vida cristiana no es fácil igualmente. Y contender por la fe no es algo tan sencillo. Y de hecho, el viernes estuvimos contemplando esta situación de esa lucha, más allá de la lucha que existe siempre entre la carne y el espíritu, esa lucha contra las huestes de las potestades de los aires. En fin, pero que el Señor nos da las armas para combatirlo. Así que, como digo, la vida del cristiano no va a resolver todos los problemas que sobrevienen. La conversión nuestra, el hecho de que seamos hijos de Dios, no va a determinar para nada una especie de garantía de que ya no vamos a tener problemas en la vida, de que ya no vamos a conocer fracasos, de que ya no vamos a tener desilusiones. Y el creyente, cada uno de nosotros, seguimos haciéndonos muchas preguntas que quedan sin respuesta muchas veces en un tiempo y muchas veces toda nuestra vida. El hecho de que hayamos nacido de nuevo, eso no significa para nada que ya en nuestra vida solamente se van a producir éxitos y que todo va a ir bien en todas las áreas de nuestra vida. No es así. Y el eslogan que dice, con Dios no más problemas, es un lema completamente falso, engañoso y hasta peligroso, cuando pensamos así. El Evangelio nunca dice que con Dios todo esté claro, que todo sea más sencillo. Eso no lo dice el Evangelio. En la Biblia tenemos muchas historias, muchos acontecimientos, muchos hechos que nos recuerdan que la vida cristiana incluye luchas, fracasos, dificultades. Y es bueno que el cristiano esté avisado que en esta vida podemos pasar por estos momentos de una dura realidad. Como decía nuestro hermano Alfredo,
no tú, Alfredo es nuestro hermano mayor, que pueden suceder en nuestra vida cosas que haga que ésta se caiga a pedazos, ¿verdad? Pues cosas así. Así que debemos estar avisados de esta dura realidad, so pena de que cuando ocurran estas cosas nos vengamos abajo, nos derrumbemos cuando llega la prueba y cuando pasemos por horas difíciles. De no ser conscientes de que esto puede ocurrir, pues nos vendremos fácilmente abajo, seremos zarandeados e incluso desarmados. No es porque seamos cristianos que ya nunca más nos vamos a equivocar, de que lo vamos a entender todo lo vamos a entender por el hecho de ser creyentes ya de lo que pasa, que todo se quedará claro, que triunfaremos donde vayamos. Eso no es así. Las Escrituras nos muestran que incluso los profetas, aún teniendo a Dios, lo pasaron mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que tuvieron dificultades y que, a pesar de estar el Señor con ellos, tuvieron problemas durante su peregrinaje, durante su ministerio. Tenemos el ejemplo del profeta Jeremías. Jeremías, que lo conocemos muchas veces como el profeta llorón, aunque lloraba muchas veces por lo que veía, más que por lo que le pasaba a él mismo. Y tenemos 2 libros de él, Jeremías y las Lamentaciones de Jeremías también. Conocemos la historia de la lucha de este siervo de Dios, a veces a solas con Dios, también luchando contra el rey, luchando contra el pueblo de Israel, contra los falsos profetas, y eso era una cosa, pero cuando a veces lo vemos también en esa realidad, la lucha de Jeremías contra sí mismo. Y en esa lucha muchas veces él clama a Dios, no entiende lo que está pasando, no entiende ya a Dios. Y surgen muchas preguntas. Y si vemos en estos libros de Jeremías y de Lamentaciones, vemos que se pregunta ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué las cosas van de esta manera? El profeta se convierte también en objeto de muchas burlas. Y fijaros que en un momento llega a atreverse a decirle a Dios, Jeremías 20, en el capítulo 20 de Jeremías, en el versículo 7, dice: «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí». Y sigue diciendo más adelante en los versos o en los versículos del 14 al 18. «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrentas?» Qué tremendas palabras, qué situación debe estar atravesando el profeta. Pero estas son las preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a este siervo de Dios? La respuesta es simple. Jeremías ya no entiende lo que está pasando y se atreve a exponérselo a Dios. Pero también podemos considerar estas palabras, ¿por qué están aquí contenidas en la Biblia? Creo que el propósito están aquí recogidas para nosotros. ¿No dice 2 de Timoteo 3:16
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que está recogido en la palabra de Dios es con el objetivo de que sirva para cada uno de nosotros. Así que nos podemos plantear la cuestión de por qué quiso Dios insertar tal texto en las Sagradas Escrituras. Y Dios lo hizo por nosotros, para que sepamos que hay periodos en la vida en los que ya no vamos a entender nada, no nos vamos a explicar por qué sucede. Hay días de prueba en los que ya no entendemos y periodos en la vida en los que ya no entendemos nada. Hay días de prueba en los que no comprendemos lo que está pasando. Y esta es también la situación, este es también el caso de Abraham. Conocemos la historia, deja la ciudad de Ur de los Caldeos, él va a Canaán, él obedece, Dios le hace la promesa de concederle un hijo, él y su esposa Sara son ya de avanzada edad, conocemos bien la historia y no tienen hijos. Dios le dijo en Génesis 15:5, tendrás descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y los años pasan y sabemos que el hijo de la promesa no llega. Quieren, en algún sentido, actúan como queriéndole enmendar la plana a Dios, cosa imposible. Los años pasan y al final, ¿qué ocurre? Pues Sara queda encinta y le da a Abraham un hijo en su vejez, Isaac. Lo vemos en Génesis 21:3. Después de unos años, cuando ya creció el muchacho, Dios pone a prueba a Abraham. Y Dios le dijo, Génesis 22:2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Abraham ya no entiende lo que está pasando. ¿Cómo es posible este hijo de la promesa, tanto esperado, y aun cuando ya habían perdido esperanza, el Señor lo da y ahora se lo reclama? Después de haberle prometido una descendencia numerosa, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo y Abraham busca una explicación. Y lo vemos en Hebreos 11:19, la explicación que busca Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pensó que aunque Isaac estaba muerto, Dios era lo suficientemente poderoso como para resucitarlo y en cierto modo, en cierto sentido, sería como una resurrección de entre los muertos que su hijo Isaac le sería devuelto. Es una paráfrasis del mismo versículo. Abraham va caminando hacia Moriah, hacia la tierra de Moriah, durante 3 días, sin entender. Nosotros hoy conocemos el final de la historia y sabemos que Dios no pide sacrificios humanos, no pretende derramar la sangre de Isaac sobre el altar. Solo quería probar la fe de Abraham, pero durante estos días de viaje, el padre de Isaac, puesto a prueba, no entendía nada, no comprendía qué estaba pasando. Y tenemos también, por ejemplo, Job. Job también experimentó estas perturbadoras preguntas sin respuesta. Él ya no entendía nada tampoco, porque era un hombre que caminaba en integridad, que temía a Dios,
que caminaba con integridad y justicia. Teme a Dios y se aparta del mal. Y entonces sabemos también la historia, recordémosla a grandes rasgos. Un día lo pierde todo. Viene alguien a anunciarle que lo pierde todo. Sus criados, sus rebaños, sus 7 hijos, sus 3 hijas. No entiende lo que está pasando. Finalmente, incluso padece de una úlcera maligna. Y se pregunta, se hace muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Por qué Dios permite? Las mismas que nos podemos hacer nosotros. ¿Cómo Dios, aquí nuevamente, Job en su prueba, lanzará preguntas muy duras que las hará en sus oraciones, unas oraciones francas que salen de su alma, porque Job ya no entiende nada de lo que está pasando. Pero vemos que llegan sus amigos y uno se llama Elifaz y le quiere dar unas palabras de consuelo que no resultarán como tal. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué vemos en la Escritura que Dios le hará reproche a estas personas, a estos amigos? ¿Qué reproche le hará Dios a los amigos de Job? Pues lo tenemos en su palabra. Dios les reprocha que quieran explicarlo todo. Ese es el reproche que Dios le hace a los amigos de Job, que lo quieran explicar todo, que pretendan tener la respuesta a todo. Nadie nos puede muchas veces venir, podemos haber experimentado que alguien nos quiera venir dándonos como respuesta a todos, pero eso no es posible. Estos visitantes se enorgullecían de ofrecer una explicación a todo lo que le pasaba a Job. Y le dijeron a Job, estás enfermo porque has pecado. Aquí está la explicación, pero eso es falso, como bien sabemos. Job era un hombre íntegro y caminaba en justicia y temeroso de Dios. Al querer dar una respuesta a cada interrogación, los 3 amigos de Job reciben la desaprobación de Dios. La desaprobación de Dios. No tenemos respuesta para ciertas cosas. Y dice estas palabras en Job 42:7. Mi ira se ha encendido contra ti. Le está hablando a Elifaz, el temanita, de un lugar de Edom. Así que mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job permanecerá con sus interrogantes sin entender a Dios. Y ejemplos como estos podrían multiplicarse tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué pasamos por situaciones de nuestra vida en las que ya no entendemos nada de lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo tenemos que encajar esas cosas que vienen a nuestra vida y que, como decía Alfredo, hacen que ésta se caiga en pedazos? Algunos puede que no hayan experimentado situaciones que lleven a hacerse preguntas sin respuesta, pero es difícil. Que no hayan conocido quizá horas difíciles en las que ya no entiendes nada, pero también es difícil. En las que momentos en los que estamos tentados de cuestionarlo todo, de que ya no sabemos lo que pasa. Sin embargo, esto le puede pasar a cualquiera, porque estas pruebas son parte de la vida. Y en la vida nos pueden pasar muchas cosas. ¿A qué es debido entonces esto?
Bueno, recordamos también unas palabras que ha mencionado ya nuestro hermano Vicente esta mañana. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La Biblia dice, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hoy la ciencia conoce mejor que nunca la distancia entre la Tierra y el infinito del universo. Por lo tanto, comprendemos mejor quizá la brecha que separa nuestros pensamientos y caminos de Dios de nosotros. Porque tenemos que pensar lo siguiente, es parte de la naturaleza de las cosas. Dios es Dios, Él es el creador y el hombre es hombre. Él es una criatura. La distancia entre Dios y nosotros sigue siendo, por consiguiente, infinita. Por lo tanto, está dentro de la naturaleza de las cosas que en un momento dado ya no entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que está sucediendo en nuestras vidas. El apóstol Pablo jamás afirmó algo así. Hoy lo sabemos todo, todo está claro porque nos hemos convertido. Jamás dijo esto, sino que dijo lo que ya hemos visto al principio. Ahora vemos por espejo. Y cuando hablaba el apóstol Pablo, los espejos no eran tan nítidos como los que hoy nos vemos cada mañana, sino que era bronce bruñido. Y entonces todavía cabe más pensar, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hoy conozco en parte, pero entonces conoceré como he sido conocido. Un día entenderemos el porqué de tal o cual acontecimiento en nuestra vida, en nuestra familia, en el mundo, en nuestra iglesia, pero hoy solo sabemos en parte. No entendemos debido a las zonas oscuras que todavía hay en nuestro pensamiento. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Los pensamientos de Dios son tan profundos, son insondables sus caminos. Segundo punto. Cuando nos preguntamos qué está pasando, nuestro corazón sigue siendo un corazón pecador. Eso no debemos olvidarlo tampoco, hermanos. Incluso después de nuestra conversión, el pecado en nuestras vidas enturbia muchas veces nuestro conocimiento de Dios. No entendemos a Dios porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento están confundidos y oscurecidos por el pecado. El profeta dijo, el corazón del hombre es torcido sobre todas las cosas y es malvado. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas, dice la versión que estamos más habituados. Jeremías 17:9. El apóstol Pablo afirma que todos somos pecadores. Luego existe una barrera que limita nuestro razonamiento y nos impide comprenderlo todo. En tercer lugar, Dios quiere que caminemos por fe. Si siempre entendiésemos todo, ya no quedaría lugar para la fe. En esas condiciones ya no habría lugar para la fe y la confianza en nuestro Dios. Pero Dios quiere que andemos por fe, con confianza en nuestra relación con Él. La fe sigue siendo una prioridad en nuestras vidas. Esta relación de confianza implica que aun cuando ya no entendemos, es conveniente que sigamos manteniéndonos firmes
que sigamos manteniendo nuestra fe, que creamos. Si no, ya no es fe. Entonces sería más bien, en cierto modo, seguir al Señor por interés, si todo fuera bien, viento en popa siempre en nuestra vida. La fe es, en cierto modo, esa gracia, ese deseo que nos hace seguir adelante, caminando con nuestro Dios, sin comprender lo que está pasando e incluso muchas veces sin estar de acuerdo, porque no queremos aceptar una situación y eso hace que muchas veces no estemos de acuerdo, aunque el Señor va a tener el control de todas las cosas y eso es lo que tiene que predominar siempre. Porque en efecto, aunque no estemos de acuerdo con lo que Dios hace, tenemos que continuar caminando con Dios, aunque no entendamos lo que está pasando. La fe es una gracia de proseguir con Dios, sin haber recibido todo lo que pedimos y esperamos. En ese andar por fe, debo tener en mi corazón la certeza de que Dios no está equivocado. Yo tengo que caminar por fe sabiendo que Dios no está equivocado. Para justificar esta perseverancia en la confianza, podemos señalar también algunos ejemplos. Y esos ejemplos que vamos a señalar, por ejemplo, recordar primero la resurrección o el resurgimiento de Israel. Durante durante los últimos 2000 años, muchos pensaban y creían que Dios se había equivocado con el pueblo de Israel, pero vimos el cumplimiento de sus promesas y un día se hicieron realidad. Israel vuelve a la tierra prometida después de su dispersión por todas las naciones. Y durante esos 2 milenios todo hacía creer que los profetas habían mentido o habían engañado o habían soñado. La década de 1940 vio el exterminio masivo de judíos por millones en toda Europa. Pero esto no contradijo las promesas de Dios. Durante estos 2000 años, muchos cristianos seguían creyendo, confiaban de que estas promesas de Dios tendrían su cumplimiento. Y tengo aquí un libro, veis que está muy amarillento porque es muy antiguo, estaba en la biblioteca de mi abuelo, pero para ver que los cristianos estaban seguros de que esta profecía tendría su cumplimiento, esta edición es de 1947 y sabemos que todavía no estaba constituido el Estado de Israel. Pero ya decía este hermano, el libro es La persona y la obra del Espíritu Santo y un capítulo dedicado a Israel hablaba del pasaje del Valle de los Huesos Secos y todo esto, ¿no? Cómo se armaban nuevamente, se recubrían de nervios, etcétera, etcétera. Dice, los pasajes arriba indican claramente que esta efusión del Espíritu sobre el pueblo judío tendrá lugar en el momento en que Dios lo haga regresar a Palestina y haga reverdecer el país como antaño. Parece ser que no estamos muy lejos de ese tiempo. Era 1947, en 1948 se constituyó el Estado de Israel y otros autores anteriores también sabían que esta promesa se iba a cumplir. Pero este escritor, diré su nombre, René Page, de Suiza, un suizo, pues vemos que
esto es un ejemplo de que las promesas del Señor se van a cumplir. Así que vemos claramente que a pesar de la incomprensión y de sus preguntas sin respuesta para muchas cosas, todo llevaba a la creencia de que Israel nunca regresaría a la tierra prometida. Muchos, incluso autores cristianos anteriores, decían, esto habrá que considerarlo de manera espiritual. ¿Os dais cuenta? Pero otros se mantuvieron creyendo que sí, como este que acabo de citar. Todo apuntaba a creer también que Jerusalén jamás recuperaría su estatus. Pero bueno, Jerusalén es la capital del país. Y el primero que trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén fue Estados Unidos durante el mandato de Trump. Algo bueno tuvo que hacer. No, yo no lo juzgo, pero le siguió también el segundo país que trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén fue Brasil con Bolsonaro, los dos primeros que trasladaron la embajada. Así que cosas que parecían impensables. Y bueno, incluso anterior a 1948 nadie hubiera pensado en esa situación. Todo hacía creer que el desierto nunca volvería a florecer, que todas estas ciudades no volverían jamás a ser animadas por jóvenes llegados de todas las partes del mundo. Y hoy vemos que eso es una realidad. La Biblia es confiable, queridos hermanos. Que todos los que creían que las promesas divinas estaban confundidas, se ha derrumbado, bueno, siempre se ha derrumbado, pero no, aunque no lo reconocieran. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Esto era un motivo que, sin embargo, ¿cuántos cristianos durante estos siglos anteriores a estos acontecimientos, al cumplimiento de la profecía, tenían, a pesar de todo esto, esta confianza, esta fe, esta seguridad en la promesa divina que se iba a realizar? Los hechos mostraron entonces que Dios tenía razón. Todos los que creyeron y esperaron con paciencia vieron confirmada su esperanza y su fe. Tenían razón. La resurrección del Señor Jesús, otro motivo. En la cruz todo hacía pensar que Jesús había fracasado, que también había sido un error. Hoy conocemos, nosotros somos unos privilegiados porque conocemos el final de la historia, pero pensad un poco en los discípulos que habían escuchado la palabra de Cristo, que le habían visto, presenciado sus milagros y ahora están observando a Cristo crucificado. Todo lleva a creer que Jesús se había equivocado y engañado. Además, estaban los ácidos comentarios de los fariseos que acentuaban aún más lo que aparentemente podía parecer un fraude con estas palabras como «Él salvó a otros, ¿no puede salvarse a sí mismo? Si es Rey de Israel, que descienda de la cruz y creeremos en Él». Mateo 27, 42. Todo llevaba a la creencia de que no quedaba ya ninguna esperanza, que no había nada más que esperar. Y no obstante, 3 días después tuvo lugar la resurrección de Jesucristo. También el triunfo del Cristo y del amor de Dios. Eso también es una evidencia. De igual manera, incluso hoy parece que a nuestro alrededor el mundo llevaría a creer que Dios se equivocó y que no es Cristo y el amor de Dios lo que triunfarán. Recuerdo la intervención de nuestro hermano Pepe Bolaños. Aparentemente todo parece contrario a nuestro alrededor.
Sin embargo, el mal que ahora asola al mundo de manera espantosa no es lo que nos debe hacer olvidar que el Señor triunfa, Cristo triunfa y el amor de Dios. A pesar de las muy sombrías perspectivas que se avecinan, como todos sabemos, tengamos la certeza de que Dios cumplirá su voluntad. Uno podría sentirse perturbado por el crecimiento del mal, aún sabiendo que el Evangelio de Cristo finalmente será más que vencedores. ¿Cómo comprender y aprovechar esta promesa al ver que la maldad, el robo, el adulterio, el odio, la violencia, el egoísmo, la pornografía, el pecado, las drogas, las guerras se extienden inexorablemente? A pesar de todo ello, la fe, es por la fe que el cristiano tiene esta confianza y esta seguridad de que Dios dirige todas las cosas para la gloria de Jesucristo, como lo publica a lo largo de su palabra y extensamente en Apocalipsis. Debemos, pues, ser conscientes, saber y aceptar que aún como cristianos habrá preguntas sin respuestas en nuestras vidas. Las hubo en Israel durante esos 2000 años. Pese a permanecer fieles, estas pruebas nos golpearán, por lo que se incrementará aún más nuestra incomprensión. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí debemos estar sobre aviso, queridos hermanos? Porque pueden venirnos enfermedades a nuestras vidas, las cuales no entenderemos, y diremos, ¿por qué a mí? Habrá duelos incomprensibles. Quizá pasemos por algunos días malos de prueba y debemos saber que esto se podrá producir en nuestra vida y serán momentos incomprensibles. ¿Pero qué haremos entonces? Ya cuando esto suceda, ¿perdemos la fe? Como algunos se ha oído decir. ¿Qué pasará cuando esto suceda? ¿Lo dejaremos todo, abandonarlo todo, porque ya no entendemos? En nuestra vida habrá seguramente silencios de Dios. Estas preguntas sin respuesta no deben debilitar nuestras certezas. ¿Y cuáles son nuestras certezas? Nuestra certeza es: tenemos en Cristo el perdón de nuestros pecados. También tenemos vida eterna en Cristo. Poseemos una fuerza en la presencia del Señor en nuestras vidas. Cristo da sentido a nuestra vida. Dios nos conoce y nosotros conocemos su amor. Lo experimentamos en nosotros. Cuando cerremos los ojos aquí abajo, será para abrirlos allá arriba. Estas certezas, estas seguridades son las que ya deben superar todas nuestras cuestiones, todos nuestros planteamientos en momentos de prueba. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:39. Como decía Daniel, nosotros nos podemos separar, pero del amor de Dios no nos podrá separar nadie. Y esa es la realidad. Así que, aunque no comprendo todo, he comprendido estas cosas. He comprendido que soy un pecador y que necesito de la gracia de Dios. He comprendido que he ofendido a Dios y he comprendido que Él me ama. He comprendido que Jesucristo es mi Salvador y que Él es el Hijo de Dios, que es Dios el Hijo. He comprendido que su sangre me limpia de todo pecado. Sé que Jesús murió por mí, que resucitó. No puedo entender lo que está pasando a mi alrededor y lo que está sucediendo, pero sé que Él ha elegido, el Señor ha decidido guiarme y guardarme. Es una elección que Él ha tomado para mí, sobre mí. Esa es la elección que Él nos ha elegido para guiarnos
y cuidarnos y guardarnos. Sé que ha resucitado entre los muertos y que Él vive. El Señor es mi razón de vivir. Cantamos, mi única razón eres tú, mi Señor. Y todo lo que he entendido de Cristo, que me permite por la fe y por su gracia tener plena confianza en Él para todo lo que un día ya no pueda entender. Mi descanso en Él me dará esa paz para cuando llegue ese día en lo que no pueda entender lo que está pasando. Andamos por fe, incluso cuando ya no entendemos y abundan las preguntas sin respuesta. Es necesario, por la fe, continuar el camino con Dios. Hasta el final debemos seguir con Él. Y podríamos tener, para terminar, este versículo que os invitaría a repetirlos conmigo en voz alta, el de 1 de Corintios 13:12. 1 de Corintios 13:12. 1, 2 y 3. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén.